Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el tema de la vista. Nuestro grupo está conformado por Karen Cedeño, Natalia Rincón, Sofía González, Jenny Novoa y Victoria Valderrama. Vamos a comenzar este tema hablando sobre la radiación electromagnética, la cual es la energía en forma de ondas que irradian desde el Sol. Varían según su tipo, como por ejemplo los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, rayos infrarrojos, radiación de fondo de microondas y radioondas. Los ojos son quienes detectan la luz visible que tienen longitudes de onda que se encuentran entre los rayos UV y los infrarrojos, que van de 400 a 700 nanómetros, siendo 400 un color violeta y 700 un color rojo. Las estructuras accesorias del ojo son, primero, los párpados, que son los que protegen de la luz excesiva y de cuerpos extraños. Ocluyen los ojos durante el sueño, es decir, permanecen cerrados para evitar el paso de sustancias. El párpado superior es móvil a diferencia del inferior, y esto se da gracias al músculo elevador del párpado superior. El espacio del glóbulo ocular que se encuentra entre los bordes de los párpados se llama hendidura palpebral. Se clasifica según su ubicación. Si es próxima al hueso temporal, se llama comisura lateral, y cuando se acerca al hueso nasal, se nombra comisura medial. Un tejido importante de los párpados es el tarso, quien les da forma y soporte a los mismos. La conjuntiva es la mucosa que cubre la cara interna de los párpados y la parte anterior del globo ocular, excepto la córnea. Segundo, las pestañas y las cejas. Entonces, son las encargadas de la protección del glóbulo ocular de la entrada de agua, transpiración, cuerpos o sustancias extrañas y de los rayos directos del sol. Tercero, aparato lagrimal. Es un conjunto de estructuras encargadas de la producción de las lágrimas, conformado por glándulas lagrimales inervadas por fibras del nervio facial o por el séptimo par craneal, quienes secretan las lágrimas, los conductos lagrimales, puntos lagrimales, conducto nasolagrimal. Cuarto, músculos extrínsecos del glóbulo ocular. Los músculos que están extendidos desde las paredes de la órbita ósea hasta la esclerótica del ojo, permitiendo el movimiento hacia todas las direcciones. Estos músculos son el recto superior, el recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo superior y oblicuo inferior, los cuales están inervados por los nervios craneales del tercer par craneal, que es el oculomotor, del cuarto par craneal, que es el patético, y del quinto par craneal, que es el trigémino. Las unidades motoras son pequeñas, lo que ayudan a que el movimiento de los ojos sea suave, preciso y rápido. Vamos a hablar de la anatomía del globo ocular. Entonces, la pared ocular está cubierta por tres capas: una capa fibrosa, la capa vascular y la retina. La capa fibrosa es la capa más externa del ojo, consta de dos regiones, la esclerótica y la córnea. Entonces dice que la esclerótica es una capa de tejido conectivo denso conformado por colágeno y fibroblastos que forman las quintas sextas partes del globo ocular. A excepción de la córnea, el ojo está cubierto por esta capa. Es una capa blanca, opaca y continua por su parte superior con la dura madre que rodea al nervio óptico. Se caracteriza por ser una capa resistente y protectora para el ojo. En el segundo lugar tenemos la córnea, que es la parte anterior del globo ocular, constituye la parte por donde ingresa la luz, es un tejido avascular, por esto su respiración, nutrición, hidratación y defensa se ejecuta por medio de la película lagrimal, el humor acuoso y el limbo esclerocorneal.
tenemos que la capa vascular es la capa media del globo ocular, también llamada uvea, constituida por tres partes: coroides, cuerpos ciliares e iris. Tenemos que los coroides ocupa la parte posterior de la uvea y cubre la mayor parte de la cara posterior de la esclerótica, funcionalmente importante por su nutrición a la retina. Esencialmente contiene melanocitos, los cuales permiten la absorción de la luz, evitando la dispersión de la misma dentro del globo ocular. En segundo lugar tenemos los cuerpos ciliares. Está ubicada en la parte anterior de la uvea, ubicada desde el borde de la ora serrata hasta la parte trasera de la unión de la esclerótica junto con la córnea. También presentan un color pardo oscuro con consecuencia de la producción de melanina. Los cuerpos ciliares se componen de procesos ciliares, que son pliegues en la cara interna del cuerpo ciliar, por lo cual se despliega las fibras sonulares que se adhieren al cristalino y del músculo ciliar, que es un músculo liso que al contraerse o relajarse cambia la estructura del cristalino, permitiendo la adaptación de la visión próxima o lejana. En tercer lugar tenemos el iris. Tiene una forma de rosquilla aplanada y es la porción coloreada del ojo, ubicada entre la córnea y el cristalino. Está fijado por los cuerpos ciliares por sus bordes externos. Se compone de melanocitos, fibras radiales y circulares de músculo liso. La cantidad de melanina determina el color del ojo. Si tiene mayor cantidad, sus ojos tendrán un tono oscuro. Son de color azul cuando la cantidad es muy baja. Cuando son de color verde, quiere decir que la cantidad de melanina es moderada. Funcionalmente sirven de la regulación de la entrada de la luz por medio de la pupila. El globo ocular, la pupila, posee un tono negro para que en esta se evidencie la parte posterior, que tiene una elevada pigmentación, y son los coroides y la retina. En el momento que se ve roja la pupila ocurre cuando ésta recibe un rayo muy brillante de la luz, reflejando los vasos sanguíneos que están en la superficie de la retina. Si una luz brillante estimula el ojo, son las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, quienes transmiten un impulso a los músculos circulares del iris para dar un paso a una contracción, disminuyendo el diámetro de la pupila, constricción y miosis. Contrario cuando la luz es opaca, ya que son las fibras simpáticas que estimulan a los músculos radiales para la contracción, aumentando el diámetro de la pupila, dilatación y midriasis. La retina es la capa más interna del glóbulo ocular. Se puede observar por medio del oftalmoscopio, que trabaja por medio de una luz que envía al interior del ojo, permitiendo la visualización de una imagen aumentada de la retina junto con sus vasos sanguíneos y el nervio óptico. El disco óptico es el lugar donde el nervio óptico se separa del glóbulo ocular y se encuentra con la arteria central de la retina, con la vena central de la retina. La capa pigmentada es una lámina de células epiteliales contenedoras de melanina localizada entre la coroides y la región nerviosa de la retina. También ayuda en la absorción de rayos de la luz desviados. La capa nerviosa es una invaginación del cerebro multilaminada que permite el procesamiento de los datos visuales antes de enviar un estímulo hacia los axones del nervio óptico. La retina tiene tres diferentes capas de neuronas: las células fotorreceptoras, las células bipolares y las células ganglionares, las cuales están separadas por zonas: la capa externa e interna, lugar donde se generan los contactos sinápticos. También existen las células horizontales y amacrinas, quienes forman circuitos eléctricos que se dirigen lateralmente para modificar las señales transmitidas a lo largo de la vía de los fotorreceptores hasta las células bipolares y ganglionares. Los fotorreceptores son células especializadas que permiten convertir los rayos de luz en un impulso nervioso. Existen dos tipos de este grupo de bastones que acceden a observar
luces tenues. Y quienes nos permiten identificar los colores son los conos, divididos en conos azules, rojos y verdes. La información captada pasa por los fotorreceptores por medio de una capa externa sináptica hacia las células bipolares y mediante la capa interna sináptica llega a las células ganglionares y a partir de los axones de estas. La mácula lútea se encuentra en la parte central posterior de la retina. En el centro de esta se puede observar la fóvea central, que es una depresión a la mácula que tiene gran cantidad de conos y por eso tiene mayor agudeza visual. El siguiente tema es formación de imágenes. Se da la formación de imágenes gracias a 4 procesos, los cuales son la refracción o desviación de la luz por medio del cristalino y la córnea, luego por la acomodación, los cambios del cristalino y por último la constricción de la pupila. Ahora comenzaremos con la refracción de los rayos luminosos. La refracción se le denomina la desviación de la unión entre dos sustancias, es decir, un primer rayo de luz atraviesa una sustancia transparente y pasa a una segunda sustancia transparente, pero con diferente densidad. Esto produce una desviación de la unión entre sustancias. A medida que los rayos de luz ingresan en el ojo, sufren una refracción entre las caras anterior y posterior de la córnea. Ambas caras del cristalino refractan aún más los rayos de manera que quedan enfocados exactamente sobre la retina. Las imágenes que se enfocan en la retina son invertidas, es decir, que están de cabeza. Y también experimentan una reversión de izquierda a derecha, es decir, la luz que proviene del lado derecho de un objeto llega al lado izquierdo de la retina. Y la luz que proviene del lado izquierdo de un objeto llega al lado derecho de la retina. Pero pues nosotros no vemos de forma invertida. Esto se debe a que el cerebro, desde las edades tempranas, aprende, por decirlo así, a coordinar las imágenes visuales con la orientación de los objetos. Lo hace de manera que el cerebro almacena imágenes invertidas que adquirimos recién comenzamos a. El proceso de acomodación del cristalino. Si la superficie del cristalino sufre una curvatura hacia afuera, como los lentes convexos, el cristalino refracta los rayos que ingresan y que sufren intersección. Mientras mayor es la curvatura, con mayor agudeza, se flexionan los rayos entre sí. Por lo tanto, cuando la superficie de un lente sufre una curvatura hacia adentro, como en los lentes cóncavos, los rayos se flexionan alejándose. El cristalino es convexo, tanto en su cara anterior como en la posterior, y su poder de enfoque aumenta a medida que aumenta la curvatura. Cuando el ojo está enfocando un objeto cercano, el cristalino se curva más y produce una refracción mayor de los rayos de luz. Este aumento en la curvatura del cristalino para la visión cercana se llama acomodación. El punto de visión cercana es la distancia mínima a la que se debe estar separando un objeto del ojo para que pueda ser enfocado claramente con acomodación máxima. Esta distancia en un adulto joven es de aproximadamente 10 centímetros. La acomodación se produce cuando está mirando un objeto lejano. El músculo ciliar del cuerpo ciliar está relajado y el cristalino está más plano porque es traccionado en todas las direcciones por las fibras sonulares. Cuando se mira un objeto cercano, el músculo ciliar se contrae y arrastra los procesos ciliares y la coroides hacia el cristalino. Esta acción disminuye la tensión de la lente y en las fibras sonulares. Gracias a su elasticidad, el cristalino se vuelve más esférico, es decir, pues más convexo, lo que aumenta su poder de enfoque y produce una mayor convergencia de los rayos de la luz. Esto se realiza
por las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, es decir, del tercer par craneal, el cual inerva el músculo ciliar y pues gracias a esto se da la acomodación. El siguiente proceso es la constricción de la pupila. En este, las fibras del músculo del iris también tienen una función en la formación de imágenes claras de la retina. Parte del mecanismo de acomodación consiste en la contracción de los músculos del esfínter del iris para producir la constricción de la pupila. La constricción de la pupila significa la disminución del tamaño del diámetro del orificio a través del cual entra la luz al ojo. Esta acción se presenta de manera simultánea con la acomodación del cristalino y evita que los rayos de luz entren al ojo a través de la periferia de los cristalinos. Convergencia. Debido al alineamiento de las órbitas en el cráneo, muchos animales miran los objetos de una forma con el ojo izquierdo y de otra muy diferente con el ojo derecho. Esta característica duplica su campo visual y les permite detectar predadores que van detrás de ellos. En los seres humanos, ambos ojos se enfocan hacia el frente y ven solo un grupo de objetos, una característica que recibe el nombre de visión binocular. Esta visión binocular se presenta cuando los rayos de luz de un objeto se dirigen hacia un punto correspondiente en las dos retinas. Cuando se mira hacia adelante enfocando un objeto distante, los rayos de luz que llegan entran directamente por la pupila y se refractan en puntos idénticos de las retinas de ambos ojos. Pero cuando nos movemos más cerca del objeto, los ojos deben rotar hacia adentro para que los rayos de luz de un objeto golpeen el mismo punto de ambas retinas. La convergencia es un término que se refiere al movimiento interno de los glóbulos oculares de tal forma que ambos se dirigen hacia el objeto que están observando. Mientras más cerca esté el objeto, mayor es el grado de convergencia necesaria para mantener la visión binocular sencilla. La convergencia se lleva a cabo gracias a la acción coordinada de músculos extrínsecos del ojo. Ahora se explicarán los fotorreceptores y fotopigmentos. Los bastones y conos recibieron su nombre debido al aspecto que tienen los segmentos externos. Los segmentos externos de los bastones son cilíndricos y pues forman un bastón. El de los conos son estrechos con forma de cono. El nombre de fotopigmentos se refiere a proteínas integrales de la membrana plasmática en estos segmentos. En los conos, la membrana plasmática se pliega sobre sí misma como una falda, y en los bastones sus pliegues están separados de la membrana plasmática como discos. Los segmentos externos de los fotorreceptores se renuevan a gran velocidad. En los bastones se añaden entre 1 y 3 discos nuevos por hora al segmento externo. Los discos viejos se remueven al extremo y son fagocitados por células epiteliales pigmentarias. El segmento interno contiene el núcleo celular, el complejo de Golgi y gran cantidad de mitocondrias. En este extremo, el fotorreceptor se expande en un terminal sináptico con forma de bulbo lleno de vesículas sinápticas. La transducción de la energía lumínica en un potencial receptor tiene lugar en el segmento externo, tanto en los bastones como en los conos. En la transducción visual, el primer paso es la absorción de la luz por fotopigmentos. Entonces, el fotopigmento es una proteína coloreada que sirve para cambios en su estructura cuando absorbe la luz, el cual está en el segmento externo de un fotorreceptor. La absorción de luz actúa como iniciador para los fenómenos que conducen a la producción de un potencial receptor. El único fotopigmento presente en los bastones es la rodopsina. Existen 3 distintos tipos de fotopigmentos en los conos de la retina, uno en cada uno de los 3 tipos de cono. La visión cromática resulta de la activación diferencial
de distintos fotopigmentos de los conos por los diferentes colores de la luz. Los fotopigmentos asociados con la visión constan de dos partes: una glicoproteína conocida como opsina y un derivado de la vitamina A llamado retinal. Los derivados de la vitamina A se forman a partir de un carotenio, es decir, de un pigmento vegetal que le confiere a la zanahoria su aspecto anaranjado. También puede ser la espinaca. Quienes tienen pues vitamina A también es la espinaca y la calabaza o el hígado. El retinal es la parte que absorbe la luz en los fotopigmentos. En la retina humana hay 4 tipos de opsinas, 3 en los conos y 1 en los bastones. Las pequeñas variaciones que tienen las secuencias aminoácidas de las opsinas son las que permiten a los bastones y a los conos absorber diferentes longitudes de onda de la luz entrante, es decir, pues los colores. Los fotopigmentos responden a la luz en los siguientes procesos cíclicos. Primero, en la oscuridad, el retinal toma una forma curva llamada cisretinal. Esta encaja dentro de la porción de la opsina del fotopigmento. Cuando el cisretinal absorbe un fotón de luz, se endereza y adopta la configuración llamada transretinal. Esta conversión cis-trans se denomina isomerización, siendo el primer paso de la transducción visual. Desde que el retinal se isomeriza, se forman y desaparecen varios intermedios químicos inestables. Estos cambios químicos conducen a la producción del potencial de un receptor. Aproximadamente en 1 minuto, el transretinal se separa completamente de la opsina. El producto final es incoloro, de modo que esta parte del ciclo se le denomina blanqueamiento del fotopigmento. En el tercer proceso es en la enzima retinal isomerasa que convierte el transretinal nuevamente en cisretinal. Y por último, se da la regeneración, que es donde el cisretinal se puede unir de nuevo a una opsina y se constituye un fotopigmento funcional. Datos como curiosos del ciclo es que el grado de regeneración de la rodopsina disminuye drásticamente si la retina se desprende de la capa pigmentada. Otro es los fotopigmentos de los conos se regeneran más rápido que la rodopsina en los conos. Y por último, luego del blanqueamiento completo, la regeneración de la mitad de la rodopsina tarda 5 minutos y la mitad de los fotorreceptores de los conos en 90 segundos. La regeneración completa de la rodopsina blanqueada toma entre 30 y 40 minutos. Adaptación a la luz y a la oscuridad. Cuando salimos de un lugar oscuro, por ejemplo un túnel, hacia la luz del día, se produce una adaptación de la luz en la cual el aparato visual se ajusta en segundos al ambiente más iluminado por la disminución de su sensibilidad. En cambio, cuando ingresamos a un ambiente oscuro, por ejemplo un cine, se produce una adaptación a la oscuridad en la cual la sensibilidad aumenta lentamente por varios minutos. Los cambios que suceden en la sensibilidad de la luz durante estas dos adaptaciones pueden depender de las diferencias en los índices de blanqueamiento y regeneración de los fotopigmentos en los bastones y conos. Al aumentarse los niveles de luz, se blanquean cada vez más los fotopigmentos, pero mientras la luz blanquea algunos fotopigmentos, otros están siendo regenerados. Con la luz del día, la regeneración de la rodopsina no puede compensar el proceso de blanqueo, por lo que los bastones contribuyen poco a la visión diurna. En cambio, los fotopigmentos de los conos se regeneran lo más rápido posible para que siempre haya algo de la forma cis, incluso con luz muy intensa. Liberación de neurotransmisores por los fotorreceptores. Para poder comprender cómo se genera potencial en el receptor, primero se debe explicar cómo operan los fotorreceptores al haber ausencia de la luz. En la oscuridad. Primero,
Los iones de sodio fluyen dentro de los segmentos externos de los fotorreceptores a través de canales de sodio regulados por ligando. Segundo, el ligando que mantiene estos canales abiertos es el GMP cíclico o guanosin monofosfato, el cual se une a la superficie interna de los canales de sodio para abrirlos. Tercero, el ingreso de sodio, denominado corriente oscura, causa una despolarización parcial del fotorreceptor, es decir, hace más positivo el potencial de membrana de un fotorreceptor siendo de menos 30 milivoltios. Cuarto, se abren los canales de calcio con la consiguiente entrada de estos iones en el interior celular. Quinto, la despolarización parcial durante la oscuridad desencadena en los terminales sinápticos la liberación constante del neurotransmisor denominado glutamato. En la sinapsis, el glutamato actúa como un neurotransmisor inhibitorio entre los bastones y algunas células bipolares. Genera potenciales postsinápticos inhibitorios que hiperpolarizan las células bipolares y evitan que éstas envíen señales hacia las células ganglionares. En la luz, primero, cuando la luz alcanza la retina y el cis retinal sufre la isomerización, se activan enzimas que desdoblan GMPC. Segundo, algunos canales de sodio regulados GMPC se cierran. Tercero, la corriente de entrada de sodio disminuye y el potencial de membrana se hace más negativo y se aproxima a los menos 70 milivoltios. Cuarto, el cambio en el potencial de membrana conduce al cierre de los canales de calcio dependientes de voltaje, que a su vez conlleva una disminución de la entrada de calcio en la sinapsis. Quinto, el resultado final es una disminución de la secreción del neurotransmisor glutamato por parte de los fotorreceptores. Sexto, la luz excita las células bipolares que hacen sinapsis con los bastones mediante la interrupción de la liberación de un neurotransmisor inhibitorio. Séptimo, la célula bipolar estimula luego a las células ganglionares para desencadenar potenciales de acción en sus axones. La vía visual. Las señales visuales en la retina sufren un procedimiento considerable en la sinapsis entre varios tipos de neuronas, células horizontales, bipolares y amacrinas. Después, los axones de las células ganglionares de la retina que constituyen el nervio óptico abandonan el glóbulo ocular y permiten la salida de la información visual desde la retina al cerebro. Esto empieza cuando los axones dentro del nervio óptico pasan a través del quiasma óptico, el punto en el que se cruzan los nervios ópticos. Algunos axones pasan al lado opuesto y otros no. Después de atravesar el quiasma óptico, los axones, que ahora forman parte del tracto óptico, entran en el cerebro y arriban el cuerpo geniculado lateral del tálamo. En este, hacen sinapsis con neuronas cuyos axones forman las radiaciones ópticas, que se proyectan hacia las áreas visuales primarias, en los lóbulos occipitales de la corteza cerebral, y de esta manera comienza la percepción visual. Algunas de las fibras del tracto óptico terminan en el culículo superior, que controlan los músculos extrínsecos del ojo, y el núcleo pretectal, que controla los reflejos pupilar y de acomodación. Todo lo que puede verse con un ojo constituye su campo visual, puesto que los ojos se localizan en la parte anterior de la cabeza. Los campos visuales se superponen considerablemente. Tenemos visión binocular a causa de la extensa región en la cual los campos visuales de los dos ojos se superponen, el campo de visión binocular. El campo visual se divide en dos regiones, la mitad nasal o central y la mitad temporal o periférica. En cada ojo, los rayos de luz provenientes de un objeto situado en la mitad nasal del campo visual alcanzan la mitad temporal de la retina, y los rayos de luz provenientes de un objeto en la mitad temporal del campo visual alcanzan la mitad nasal de la retina. La información que se origina en la mitad derecha de cada campo visual converge en el sector izquierdo del cerebro, y la información visual que se origina en la mitad izquierda de cada campo visual converge en el sector derecho del cerebro. Aunque se describe la visual como una vía única, se cree que las señales visuales son procesadas al menos por tres sistemas separados en la corteza cerebral, cada uno con una función propia. Un sistema procesa la información relacionada con la forma de los objetos, otro procesa la información concerniente al color de los objetos y un tercer sistema
la información referente al movimiento, localización y organización en el espacio.